Se recordaba que en el año 74, en 1 de julio, ya estamos en 2, moría Perón, venía a morir en la Argentina. Después de diferentes intentos, después de tantos golpes civiles, militares, y después, por supuesto, de la Revolución Fusiladora del 55. ¿Y en qué volvió Perón? Volvió en un avión de Aerolíneas Argentinas, con otros argentinos. Esa historia muy poco se conoce. Quien investigó es Diego Dominelli. Diego Dominelli, y en un libro que acaba de editar Peñalilo con Ediciones Continente, Diego Dominelli, periodista, entre otras cosas, con presentación incluso de Recale, con prólogo de Hernán Brienza, nos cuenta por qué y para qué. Gracias, Diego, aquí estamos. ¿Por qué Perón y Aerolíneas Argentinas? Porque Perón, entre otras cosas, fundó Aerolíneas Argentinas en 1950 y porque en el año 73, cuando el 20 de junio finalmente Perón regresa a la República Argentina, lo hace en un Boeing 707, que era el avión que Aerolíneas Argentinas utilizaba para cubrir las rutas de largo recorrido, Europa, Norteamérica, porque los aviones presidenciales eran más pequeños, no daba para ir hasta España y volver. Yo digo, la significación histórica del regreso de Perón es indiscutible, es un antes y un después. ¿Por qué en ese viaje también hay un antes y un después? ¿Quién viajaban con Perón? ¿Para qué viajaban con Perón? También está el frustrado aterrizaje en Ezeiza. Exactamente. Con Perón venía, bueno, el presidente Cámpora, parte de la comitiva presidencial, del gabinete presidencial, López Rega, bueno, y importantes sindicalistas como Lorenzo Miguel, José Ignacio Rucci, Avelino Romero. Venía también Lucio Gelli, el de la PDUE. Venía Irma Roy entre invitados, porque eran 127 los pasajeros que venían, entre tripulantes y pasajeros e invitados en ese vuelo. Venía el urólogo español que operó en Barcelona a Perón, y la derecha y la izquierda peronista también estaban a bordo. La derecha y izquierda también lo estaban esperando abajo. Claro, mientras pasaba todo lo que pasaba abajo, a mano de la derecha peronista, cuando arranca la masacre, bueno, ahí es cuando Vicente Solano Lima se comunica con el Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas para informarle que no podía aterrizar en Ezeiza y que aterrizara en Morón, en la base aérea militar de Morón. Eso, sin duda, era una derrota para Cámpora, políticamente, porque Perón, que entre otras cosas tuvo un infarto, esto se supo después, el mismo 20 de junio del 73, muy pequeño, pero lo tuvo el infarto. Bueno, Perón quería ser recibido por su pueblo, no por los militares, y eso se lo recrimina a Perón, ya una vez aterrizado el avión en Morón, se lo recrimina a Cámpora. Y lo que pude reconstruir, entrevistando a dos pilotos de los 4 que están vivos, y a también personal que era el técnico de vuelo. En ese momento los aviones tenían un técnico de vuelos en la cabina de mando. Bueno, fueron comunicaciones que escucharon los pilotos del avión presidencial y de Aerolíneas Argentinas en ese momento, que eran vuelos y eran aviones militares. En un momento se escucha, 20 minutos antes de que aterrizara en Ezeiza, se escucha Halcón 1 en posición, Halcón 2 en posición, Halcón 3 en posición. Eso lo escuchan por los auriculares. Yo digo, hasta aquí se sabía lo que pasaba en tierra. Sí. En Ezeiza, por lo pronto, estos encuentros y desencuentros argentinos. En un Morón que empiezan a prepararlo. Pero no se sabía mucho, además de los hombres y mujeres que lo acompañaban a Perón, figuras nacionales. Sí. Nunca se supo de los tripulantes, del piloto que condujo ese vuelo, de aquellos que acompañaron al piloto. Y acá lo rescatás. Ahí sí, ahí lo rescato, lo reconstruyo también, porque fue todo tan rápido además, que por ejemplo, los pilotos vivieron esto que acabo de contar, de los aviones de guerra, que no se sabía si eran de escolta o los venían a bajar, porque ellos, la tripulación era toda peronista. Claro. Y había estado defendiendo a Perón en el 55. Entonces, cuando empiezan a escuchar comunicaciones de aviones militares, piensan que son aviones de la Armada. Yo digo, para los más jóvenes,
aviones de la Armada y aviones del Ejército, que también me enseñó Dominelli, son los que bombardearon Plaza de Mayo en el 55. Claro. Es decir, que no era muy antojadizo que a lo mejor otros aviones perseguían este avión para volarlo. Exactamente. Por eso el comandante, Fernando Sebral, ordena, cuando escuchan esas comunicaciones, silencio de radio total. Ya habían recibido la orden de aterrizar en Morón por parte de Solano Lima. Hay un ingreso de Perón a la cabina de mandos con Cámpora. Ahí Perón le dice a Sebral: haga lo que tenga que hacer, usted es el comandante. Ordena silencio de radio total el comandante y se va a Morón. Y como broche, si se quiere, de esta historia, el brigadier que estaba a cargo de la base aérea militar de Morón era el brigadier Capellini, que en el 55, antes del golpe, era compañero de los que estaban piloteando ese avión, pero cuando se produce el golpe que inicia la revolución fusiladora, se da vuelta y, si se quiere, se hace gorila, y 18 años después estaba recibiendo y daba el ok para que el avión presidencial con Perón, a quien él también había derrocado, aterrizara. ¿Habían hecho alguna escala? Sí, hicieron una escala en Canarias para reaprovisionar un poco de combustible, porque en ese tiempo la ruta Madrid-Buenos Aires, con los vientos en contra que hay, ocasionaba que el avión llegara muy justo de combustible. Y si no lo hubieran hecho, no hubieran tenido el combustible para ir a Morón. Él es Diego Dominelli, y este es su libro. Perón y Aerolíneas Argentinas. Buena vida para vos y, por supuesto, para tu libro. Gracias, Horacio. A ver, Oscar Parrilli habla de Colón. ¿Y por qué Colón no más frente a la Casa de Gobierno y sí Juana Zurduy? Y dice: el objetivo de hacerlo acá es demostrar cómo el ingeniero Macri cuida el patrimonio cultural de los porteños, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su historia, con sus monumentos y demás. Bueno, así como está este monumento aquí, hay muchos más monumentos en la Ciudad de Buenos Aires que ya algunos ni siquiera existen. Los han robado, destruido, los han abandonado, están absolutamente, con un total desprecio por la historia y la cultura, en definitiva, de los argentinos. Y queremos